Provincia invencible. Gaucho solapado, rastrero e interesado. Un gaucho en toda la extensión de la palabra. Taimao, silencioso, suspicaz, indolente y desconfiado. No se mostró cruel, pero nada era menos que sensible. De las memorias del general José María Paz, que escribiera sobre el gobernador Estanislao López cuando permanecía prisionero en Santa Fe. El gobernador de Santa Fe se hospedó en mi casa. Se presentó con traje de gaucho, con chiripá. Solo la revolución había podido elevar a tanta altura a un hombre como este, salido de la plebe, pero él montaba bien a caballo y sabía domar potros. Estos eran sus títulos. De las memorias del general Tomás de Iriarte. Así pensaban estos generales unitarios con inclinaciones intelectuales. Para ellos un gaucho en toda la extensión de la palabra era un ser solapado, rastrero, taimado e indolente, que no podía ser un soldado, y menos aún un general. Pero este gaucho santafesino sí pudo, y sabía domar potros, y un día fue general, y luego gobernador de Santa Fe sin interés de dejar de montar, vestir de gaucho o combatir, solo defender su pueblo de la opresión de los que aprovechaban circunstancias adversas para robar y someter, inundados de intereses mezquinos bastante lejanos de las preocupaciones de sus compatriotas, gauchos, mujeres y niños nacidos aquí, trabajadores y soldados de la patria. Ellos estaban primero. Este caudillo santafesino era el único de los caudillos de entonces que no era de estirpe. Su familia no era aristocrática, ni tampoco rica. ¿Sería por ello que ha sido relegado de la historia? Estanislao, acongojado por la visión del campo de batalla que ha librado en triunfo en el Gamonal, donde solo se divisa muerte y desolación, tratando de llamar a la cordura, escribe al Directorio Supremo de Buenos Aires: Santa Fe ya no tiene más que perder. Es agosto de 1820. Su victoria sobre el ejército de Manuel Dorrego es aplastante y con fastidio, pues no le gusta el ensañamiento, detiene la lucha por su propio grito: ¡Basta de muerte! En la misma misiva al Cabildo denuncia los crueles atropellos de Dorrego en San Nicolás. Incendiar, robar mujeres, violar jóvenes, arrastrar familias enteras para concluir población y llevarse los pocos ganados, lo que verificó con tal prolijidad que mi ejército no pudo comer en 3 días. Por su formación militar y su experiencia en el combate táctico, López tiene en cuenta siempre la forma en que lucha un ejército regular y lo conjuga con lo poco que él tiene para enfrentarlos, en defensa de su pago. Gauchos y nativos, caballos, pocas armas de fuego, pocos sables, muchas lanzas e inferioridad numérica siempre. Pero describe triunfos constantemente, dejando azorados a propios y extraños, antagonistas, partidarios o aliados. Ha nacido en Santa Fe de la Veracruz en 1786, el 22 de noviembre,
a pocos metros del convento de San Francisco. Muy joven, casi sin sombra de barba, elige ser militar por el ejemplo de su padre, capitán de la milicia provincial. Se enfrenta en el límite norte por años con los aborígenes rebeldes, donde conoce de ataques sorpresivos en oscuras noches o en inclemencias climáticas, donde incendiar campos o tender trampas de pozos son argucias nativas. Interviene en la recuperación de Buenos Aires contra las invasiones inglesas y sirve en la Guerra de la Independencia. Se distingue y adquiere experiencia en disciplinados ejércitos, como también asimila los artificios de estos aborígenes, combinando ambas experiencias para incluirlas en sus tácticas montoneras. En los 7 años de guerra que Santa Fe mantiene con Buenos Aires, para lo cual es elegido comandante de armas, consagrándose caudillo por el federalismo y gobernador de la provincia de Santa Fe por 20 años, desde 1818. Los santafesinos lo requieren para su defensa, y él la lleva a cabo con soldados de la milicia provincial, aborígenes y gauchos, todos magistrales dominadores de la topografía y secretos de cada zona que les valen al batallar y al predecir o inferir estrategias. Él es un gobernador que monta en combate a lanza o sable, con una destreza que parece innata. Sus hombres lo siguen a la par, junto a nativos con sus caciques que él sabiamente conduce. Para resistir a los españoles del Paraguay, Manuel Belgrano organiza su ejército en Santa Fe, tal vez teniendo en cuenta la historia y recordando la estirpe de los santafesinos que se habían alzado en la Revolución de los 7 Jefes contra el español en el siglo XVI, 230 años antes de la revolución llevada a cabo en 1810. Se acoplan a la nueva fuerza las experimentadas milicias santafesinas, donde revista el joven pero veterano Estanislao. Al volver, años después, López batalla contra Díaz Vélez, que ocupa Santa Fe. Apoya a Candioti al frente del gobierno. Luego, junto a Mariano Vera, vuelven a liberar a Santa Fe, ahora de Viamonte, el nuevo teniente de gobernador impuesto por Buenos Aires con 3.500 hombres, que tomó a Santa Fe desguarnecida y desorganizada, pues había fallecido el gobernador Francisco Candioti, el príncipe de los gauchos, como respetuosamente lo bautizaran sus electores de la Junta de Representantes y sus vecinos que lo estiman como a un padre. El ánimo estaba muy alicaído y triste. A pesar de haber sido ascendido de grado por sus actos en los combates en el Paraguay, vuelve triste y preocupado. Agiliza el trote de su caballo mientras su mirada parece traspasar el horizonte sur, a su Santa Fe. Gira la cabeza para ver detrás y solo puede ver regresar a unos pocos de los 100 santafesinos que fueron al Paraguay para asistir a Belgrano contra los españoles del virrey de Asunción. Ahora Estanislao solo quiere llegar, preparado para perecer en la lucha, pero lo prefiere antes que escuchar más noticias tristes de Santa Fe desde muy lejos. La conciencia criolla comenzaba a gestarse luego de 200 años de vivir bajo la corona española. Rodeados de europeos de muchas razas, los criollos se veían relegados en su propia tierra.
porque las posiciones más preponderantes de la sociedad eran ocupadas por esos europeos mayormente españoles, y quienes estaban más ligados a ellos. Injustos repartos de tierra, oportunidad de desarrollo para poco, e infinidad de desigualdades y abusos de todo tipo. Los criollos solo podían hacer lo que nadie más quería hacer. Las injusticias y las disconformidades continuaban creciendo, y ante las quejas, azotes. Así sucedía en estos países del sur que aún no lo eran. Aún no conformaban naciones, sino que era el cono sur regido por la corona española, desde el virreinato del Río de la Plata, Cuyo, el Alto Perú y Asunción, mas en las fallidas invasiones inglesas de 1806 y 1807, donde los británicos quisieron arrebatarle a los españoles esa posición dominante en América, los ojos de los criollos se abrieron a la posibilidad de llegar a ser verdaderamente libres sobre la tierra donde habían nacido. La corona española ordenó formar ejército de criollos bajo el mando español para combatir a los ingleses, quedando a la vista la debilidad de los realistas para seguir sobrellevando su dominio. Y a su vez nació una determinación en los criollos que generó una corriente que culminó en la Revolución de Mayo de 1810 contra toda colonia, pasando de sus actividades agroganaderas a los combates. San Martín adiestraba a sus granaderos y ponía su formación al servicio de la patria y de toda América. Belgrano, sin una vasta preparación militar, accedió a un pedido del Congreso de formar el Ejército del Norte, reforzado con los blandengues de Santa Fe, nombre que deriva de la instrucción de los hombres para blandir el sable y obtener estocadas certeras y eficaces. Se abocaron a la defensa norte ante los nativos del Chaco y de los españoles del Alto Perú y Asunción. Como parte del ejército de Belgrano, López, destacado a Misiones, en combate penetra al Paraguay y hace retroceder a los realistas, que alcanzan a tomar prisionero a Estanislao, encarcelándolo en la fragata española Flora para transportarlo a la banda oriental. Las primeras penumbras de la noche van llegando y el joven sargento santafesino lo ha resuelto. Ha logrado abrir el gancho que lo sujeta al galeón a través de los grillos y cadena que le han colgado. Y disimulando, espera el mejor momento para poder huir. Debe estar muy seguro antes de ejecutar su escape, para no ser alcanzado por descargas realistas al arrojarse a las aguas. Oyó decir que han fondeado en Montevideo, pero apresado y sentado sobre el piso de la cubierta, no puede divisar por sobre la barandilla de estribor, si la costa está demasiado lejos. No quiere que lo traicione su confianza de nadador santafesino, pero sorprende realizando una silenciosa y rápida carrera. Salta directamente a lo más profundo, aún sujeto a algunos trozos de cadena. Los disparos ensordecen, pero igual él consigue vencer los 4.000 metros hasta la costa y posteriormente se incorpora a las fuerzas nacionales de José Rondó. En el pasado, habiéndose formado por orden de la corona española los blandengues para defensa de las fronteras con motivo de las invasiones inglesas, ante el proyecto el gobernador español en Santa Fe escribió al virrey Liniers:
Tengo en Santa Fe hombres que sirven para caballería, como infantería y que son como peces en el agua. Ser nadador era como una característica innata de cualquier santafesino o costero que se precie de tal. En 1816, López se subleva, tomando el mando de su unidad, y su acción sirvió de ejemplo para las compañías más próximas. Poco a poco, en todos los rincones de la patria fueron alzándose contra los mandos dictatoriales. En 1816, López se subleva, tomando el mando de su unidad, y su acción sirvió de ejemplo para las compañías más próximas. Poco a poco, en todos los rincones de la patria, fueron alzándose contra los mandos directoriales. Su mayor preocupación es poder volver para ayudar a su querida Santa Fe de la Veracruz, que es víctima de oligarquía y abusos, al punto de temerse su desaparición como poblado. Así, para julio del mismo año fue definiéndose más la independencia que desde 1810 no terminaba de concretarse. El 9 de julio de 1816, en Tucumán, se afianzaba la conducción criolla de las Provincias Unidas del Río de la Plata, para luego ese congreso ser trasladado a Buenos Aires. Estanislao había acompañado el grito de libertad. Comenzaba la independencia y fue promovido a capitán de milicias por su acción frente a los mandos centralistas que ahora debía reemplazar para guiar las tropas criollas del litoral. Recuperó Santa Fe del gobierno de Viamonte y para ello se constituyó en el rincón de Antón Martín, que era un caserío que hoy conocemos como la ciudad de San José del Rincón, sitio estratégico para conformar su comandancia, donde ya existía una guarnición de las más aguerridas que poseía la provincia. Eran milicias rinconeras que habían servido junto a López bajo el mando de Belgrano en el norte, en distintos frentes por la independencia y contra los nativos. Habían trascendido entre las huestes militares. El Cabildo de Santa Fe lo asciende al grado de teniente coronel y lo nombra comandante de armas de Santa Fe de la Veracruz. Llegaba un ángel protector que se había preparado enfrentando a los nativos rebeldes desde muy chico, ingleses, luego a los españoles y portugueses, para ahora volver a dar su experiencia y decisión por su pago que requería justicia y respeto. En julio de 1818 se nombró a sí mismo gobernador interino de Santa Fe, independizándose totalmente de Buenos Aires y acordando con José Gervasio de Artigas, héroe nacional y caudillo de la provincia oriental, que cuando Estanislao aún no podía volver, llegándose desde sus tierras, había defendido Santa Fe de las imposiciones de dirección de Buenos Aires, que no guardaba en nada los intereses de los ciudadanos, cometiendo abusos de toda índole. Junto a Pancho Ramírez de Entre Ríos, los tres conformaron una liga del litoral directamente enfrentados a la administración central. Pronto pasaron a ser cabecera del federalismo, al extenderse a Buenos Aires, Córdoba y todo el noroeste, por la gesta de estos tres ilustres de visión justa y joven, que ya no podían aceptar ideas emparentadas a la monarquía.
El santafesino debió multiplicar su fuerza efectiva para poder afrontar el acecho de los aborígenes rebeldes y las acometidas desde Buenos Aires, desde el Directorio Supremo Nacional, que mantenía la firme intención de seguir dominando a Santa Fe, pues era parte bonaerense, pero sin derecho a defensa, sin derecho a la propiedad privada. Parecían embriagados por la ambición de dirigir al Cono Sur como a un reino. Los reclamos del federalismo y respeto de la autonomía provincial no tenida en cuenta en el Acta de 1819 para las provincias seguían siendo ignorados, y el litoral aspiraba a una verdadera independencia para todos los rincones de la patria. No cambiar un rey español por uno criollo. Se requería de un sistema moderno y justo. Aquellos gobernadores impuestos desde Buenos Aires solo guardaban los intereses centralistas y eran indulgentes y hacían oídos sordos ante los atropellos y robos desde individuos de esa administración en el territorio santafesino, donde todo seguía igual, o peor, que bajo la corona de España. Robos y muertes, contribuciones forzadas u hostigamientos. Este litoral era la vía terrestre y fluvial a Asunción, por la yerba mate, ganadería, cueros, cebo, etc. Uno de los dos caminos más importantes de entonces, junto con el que llegaba al Alto Perú a través de Tucumán y luego por el llamado Camino del Inca. Aunque esta última se trataba de una increíble y moderna obra incaica de empedrado, ambas eran simples huellas en regiones agrestes, inhóspitas y plagadas de peligros, entre el acecho de hostiles nativos, pumas y alimañas de todas las especies, a lomo de caballo, mulas de carga y carretas, por todo tipo de topografía, llanuras, montes, cerros, complejos ríos, arroyos y pantanos que por entonces eran verdaderos desafíos. A la vuelta para Buenos Aires arriaban con lo que se encontraban a su paso, y los damnificados de esas tropelías eran desoídos en una Santa Fe regida por un español y luego por un político o militar impuesto desde Buenos Aires. Por ello fue que Estanislao supo que ya no podía seguir más lejos de su pueblo natal, que peligraba desaparecer entre tanta muerte y saqueo. ¿Cómo iba a luchar en la frontera sabiendo esta realidad en su propio pago? ¿Cuánto más podían pedirle? Los santafesinos lo confirmaron gobernador de la provincia y con el tiempo fue reelecto y permaneció por 20 años. Eran terratenientes y vecinos notables que habían sido desprotegidos testigos de los abusos. Ahora no dudaron en ratificarlo, pues López no hacía más que sorprenderlos con sus dotes de defensor. Iba al frente de sus tropas contra un malón en asedio, contra los unitarios o a establecer pactos con los caciques de otras tribus, a punto tal de contar con ellos como fieles soldados en los más duros choques bélicos. Mayormente guaycurúes, guerreros de importante estatura y suma fiereza, entre otras razas locales. Estos guaycurúes, desde la llegada del español, asimilaron un nuevo elemento para su vida, lo que ellos llaman el pingo, su caballo, como parte de sí mismo. Hasta llegaban a dormir sobre ellos. No utilizan aperos, ni silla, ni espuela, ni una simple varilla de rama como fusta, pero igualmente corren como un rayo, luchando
con una destreza que maravilla y asombra. No se puede imaginar a un gaucho criollo sin su caballo, y lo demuestra con maestría. En cualquier rodada, en contienda, solo se puede ver al criollo caer siempre parado, pero el guaycurú ni siquiera caerá. Continuas eran las partidas que Lope debía librar por todo el territorio para la protección de los campos y caminos, estancias y chacras, estableciendo las defensas en las guarniciones como la de Rincón, en la zona de Coronda, por el acecho por el río homónimo, y la que denominaron la Guardia de López, para prevenir los intentos de los españoles o de las naves bonaerenses a través del río Colastiné y del río Paraná, que da nombre a la zona urbana que hoy se erige en la ruta 168, La Guardia. Con la organización de López, el adelanto fue enorme. Para los costeros toca de cerca la creación del departamento San José, que comprendía como cabecera el ahora San José del Rincón, nombre solicitado por el fray de la capilla de Rincón, Francisco de Paula Castañeda, en 1823, y que comenzaba en la laguna de Guadalupe, hoy Laguna Setúbal, y terminaba cerca de Helvecia. Y esto era un gran reconocimiento al sacrificio de aquellas milicias rinconeras. Aquel fray Castañeda, como escritor y periodista, había sido expulsado de Buenos Aires por ir contra la reforma eclesiástica fomentada por otro intelectual y político unitario, Bernardino Rivadavia. Castañeda fue asilado por Estanislao en Santa Fe, donde llegó a establecer un logro que no tenía precedentes en las Provincias Unidas. Luego de sumarle una escuela a la capilla de Rincón, fundó otra de artes y oficios, que significó de vanguardia para entonces. Pero como es de imaginarse, ese apoyo al fray Castañeda profundizó un poco más la hostilidad con el Directorio Nacional. En esos 20 años en el gobierno, López colocó a Santa Fe en primer lugar frente al resto del país. La primera constitución provincial, llegó a firmar 23 tratados y pactos preponderantes en el momento y que perduraron a lo largo de la historia. Entre ellos, el del Cuadrilátero, el Pacto Federal de 1831 y el Tratado de Vanegas, por el cual Buenos Aires indemnizó a Santa Fe con 25.000 cabezas de ganado por la ruina provocada por los vandalismos y como indemnización por la guerra hacia Santa Fe. 5.000 cabezas más suministraba Juan Manuel de Rosas de su propia hacienda, habiendo él mismo negociado con Estanislao este resarcimiento. Extendió las fronteras frente al indígena, impulsó agricultura y ganadería, educación, pero todo fue a costa de luchas guiadas por un gobernador gaucho. En la batalla del Arroyo de Cepeda de 1820, Estanislao fue acompañado por sus aliados entrerrianos, bajo el mando del general Francisco Ramírez, y las fuerzas correntinas de Artigas, dirigidas por el irlandés Pedro Campbell, que vencieron al ejército conducido directamente por José Rondó, quien era el director supremo de las Provincias Unidas, principal mandatario nacional que atacó a Santa Fe en la firme intención de romper un armisticio que tiempo atrás propiciara Estanislao a pedido expreso del general San Martín.
Se trataba de otro enfrentamiento desigual de gauchos y de soldados que terminaban vencidos, como en todas las siguientes luchas. Estanislao, Ramírez y Campbell lograron el Tratado del Pilar, agregado al Acta de la Independencia de 1819, para la disolución del Directorio Supremo y otorgar a la nación una organización republicana y federal, que se firmó en la Capilla del Pilar, en territorio bonaerense. Hoy es la importante ciudad de Pilar, que Buenos Aires ha bautizado como la cuna del federalismo. Buenos Aires reconocía su igualdad frente a las demás provincias, pero quienes permanecieron convencidos a favor de la continuidad de un centralismo supremo se comenzaron a llamar unitarios. La división persistía. Aquel directorio era solo un grupo que quería sentirse siempre como toro en el rodeo y solo había propiciado el predominio del puerto de Buenos Aires. Controlaba las provincias en forma total y ya en 1813 había ofrecido recompensa por la captura de Artigas, y todo por haber encendido la chispa del federalismo, concepto político moderno para la época. Muchos centralistas calificaban a aquel momento de la batalla de Cepeda de 1820 como de anarquía, pues el litoral tomaba Buenos Aires, pero ese litoral no podía permitir que la nación continuara así. Pueyrredón, el director supremo anterior, previo a entregar el mando a Rondó, había pactado con los portugueses del Brasil la entrega de la banda oriental con el fin de contrariar y de quitar de en medio a Artigas y a sus ideales federalistas. También encontraremos que Juan Manuel de Rosas adoptó el federalismo impuesto por la Liga del Litoral, en razón de que, siendo un joven hacendado de Buenos Aires, tomó partido en la política, dejando de lado su verdadera vocación agroganadera por la falta de orden y seguridad, condiciones estrictamente necesarias para la producción de las riquezas del país en los campos. Esto demuestra a las claras que la anarquía había sido anterior a la batalla de Cepeda, hecho en razón y justicia que sucedió por el mismo motivo y que puede confirmarse más aún cuando meses después el nuevo gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego, rompe aquel Tratado del Pilar atacando a Santa Fe para nuevamente ser vencido en la batalla de El Gamonal por las siempre inferiores fuerzas de Estanislao en número, que combaten con lanzas y boleadoras, pocos fusiles, pero compensado con estrategia e ímpetu, adecuadas a su inferioridad numérica y logística, como en cada batalla de esa verdadera guerra de recursos en todos esos años con Buenos Aires. ¿De dónde esos pocos santafesinos obtienen la fuerza para vencer ejércitos? ¿Es un pueblo desesperado? ¿Cómo puede un ciriricero, como también los han llamado, mantener la furia de su carrera con una lanza en su mano hacia un ejército de miles de soldados? Muchos se preguntan, ¿de qué están hechos estos hombres? Tal vez a su propia templanza de gauchos le suman la ferocidad que asimilan de los nativos que luchan con ellos, de sus astucias, de su desinteresada entrega total. Es un combate desigual entre cientos de soldados provinciales, gauchos e indígenas, que enfrentan y vencen permanentemente a varios miles de instruidos soldados como pocas veces se han visto en la historia de la humanidad.
En cada batalla causan una pérdida y un desgaste tan grande al enemigo que siempre los obligan a batirse en retirada. Cuando logran volver con un regimiento mayor, Estanislao los elude, se hace perseguir, simula un ataque y vuelve a eludirlos, agobiándolos en hastío hasta que surge en su mente la estrategia que no aplica si no tiene la total seguridad de que vencerá y que resguardará sus hombres. Los militares unitarios frente a los políticos del Cabildo bonaerense o Junta de Representantes, solo les queda insinuar esas estratégicas evasivas de los santafesinos como breves victorias de ellos, y continuarán debatiéndose en una confusión y una impotencia que no pueden aceptar, pero tampoco vencer la tremenda fuerza de choque de la caballería gaucha y su aterradora carga santafesina. Una y otra vez, combate de Fraile Muerto, la Herradura, la Cañada de Cepeda, la Cañada de la Cruz, las chacras del Gamonal, los Carrizales, el combate del Puente de Marque y a la entrada de Buenos Aires, etc. Estos dictatoriales unitarios ven al brigadier como un gaucho anarquista, ignorante y comandante de malones, y nunca advertirán su corazón noble y su mente sagaz, estadista y estratega por naturaleza, como lo ha demostrado en cada desigual lucha cuyas crónicas asombran. Juan Manuel de Rosas, desde Buenos Aires, persuadido por el mismo López, adoptó la bandera del federalismo, recibiendo el título de caudillo de la Federación, por sus acciones en su Buenos Aires en lucha siempre por el orden ante los hechos anárquicos que se vivieron luego de 1810. Buenos Aires y Córdoba se unieron a la Liga Federal. Por las presiones de los políticos unitarios, el general Lavalle fue una de las piezas claves en sus batallas contra López y Rosas para intentar volver a imponer el autoritario centralismo. Esa ambición no era una idea bonaerense, sino que eran solo un grupo convencido de ser los más cultos, pero que mantenían sus mentes plagadas de doctrinas extranjeras y monárquicas que ya no podían aplicarse a estas tierras, dando lugar a que se origine el caudillismo. Hombres de la lucha elegidos por los distintos pueblos para que los defiendan de los intelectuales políticos mareados por la nueva experiencia de conducir el destino de la naciente patria entre ambiciones e ideas de retroceso, que no advierten la oportunidad histórica de ser justos y nobles con su propio pueblo. Tal vez el mejor análisis sea comparando las intenciones con los resultados simplemente, porque los profundos e intrincados estudios y pensamientos a veces solo buscan la forma de llegar a donde ellos quieren llegar. Estos pensadores que se agitan lejos de las operaciones bélicas. Con el tiempo, el Directorio Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata pasó a llamarse la Confederación Argentina y el brigadier López, con una Junta Nacional en Santa Fe, es nombrado Comandante General en Jefe del Ejército Confederado de la Nación, sin perjuicio de su cargo de gobernador, ante lo cual Juan Lavalle, líder del ejército unitario, se sublevó contra la administración nacional, pero fue vencido por las tropas de López y las de Rosas en la batalla del Puente de Márquez. Juan Manuel de Rosas, en un homenaje público, distinguió al brigadier
como ciudadano benemérito de Buenos Aires en grado heroico y le otorgó el título de Restaurador del Norte. La Argentina republicana, establecida luego de aquel triunfo de López y Ramírez frente a Rondó en el arroyo de Cepeda de 1820 y posteriores tratados y pactos, se terminó de afianzar en la Constitución Nacional de 1853 en Santa Fe, que fue elegida como su cuna por aquellos hechos históricos de lo que no se deberían olvidar los inmensos sacrificios que se vislumbran claramente en las palabras vertidas por misiva de Estanislao describiendo la atroz batalla del Gamonal a Buenos Aires, con el fin de llamar a la reflexión desde el feroz escenario donde ha prevalecido en victoria, pero con el amargo sentimiento del inmenso dolor, con sus manos temblorosas y su uniforme oscurecido de sangre y arena, escribe: a lo largo de 10 leguas solo puede verse cadáveres de hermanos. Este gaucho, militar y gobernador sabe bien que todos somos hermanos. En el curso de tantas batallas y enfrentamientos, nunca más pudo ser avasallada la soberanía de Santa Fe, sus pueblos o sus muchas riquezas. Díaz Vélez, Soler, Bustos, Balcarce, Viamonte, Rondó, Alvear, Lavalle, Paz, Dorrego, Rodríguez, Lamadrid, una y otra vez fueron vencidos por los dragones de Estanislao y jamás volvieron a atravesar los umbrales a Santa Fe sin la venia del brigadier general. El patriarca de la Federación, como Rosas bautizó a Estanislao López, había acuñado a la provincia invencible de Santa Fe.